Vamos a leer la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado, antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Verso 12. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Y todo Israel pasó en seco. Gloria a Dios. Hermosa palabra del Señor. En esta mañana yo titulé a mi sermón: Atrévete a pasar tu Jordán. Y cuando nosotros hablamos acerca de este gran milagro que sucedió en la época muy reciente de un liderazgo como fue el liderazgo de Josué, por donde lo miremos es un milagro maravilloso. Algunas particularidades de este milagro son que este milagro nos hace recordar a otro milagro. ¿Se acuerdan cuál? El cruce del Mar Rojo, pero con toda una multitud. Este no es ese cruce, este es el cruce de un río, un poco más pequeño, el río Jordán. Ellos, estoy hablando de los israelitas, estaban muy cerca de la tierra prometida. Estaban a pocos kilómetros de entrar a la tierra de Canaán. Allí en un versículo detallaba todos los enemigos que Israel tenía que enfrentar. Eran muchos, ¿no? Todos los que terminan en Eo, el fereceo, el jebuseo, todos estaban del otro lado.
pero había una separación, había un río por lo cual ellos tenían que atravesar. Puentes no había, no se podía pasar de otra manera. Ellos no podían geográficamente rodear toda la tierra porque se estarían desviando del lugar donde Dios les había dicho que tendrían que tomar. Entonces, este milagro es muy particular desde muchos puntos de vista. Encontramos que cerca o más de 1 millón de personas están cerca del río Jordán para entrar a la tierra prometida. Encontramos que Moisés ya había fallecido, había entrado en la presencia de Dios y que ahora un joven nuevo líder de Israel, Josué, tenía que llevar adelante a este pueblo, un pueblo nuevo, una generación nueva, una generación que no era la generación antigua que había salido de Egipto. Muchos de estos hijos habían nacido durante el desierto, eran jóvenes. Por eso el libro de Deuteronomio es un libro que vuelve a reiterar la ley, vuelve a hablar los 10 mandamientos y sus aplicaciones, no solamente en el Éxodo, sino que en Deuteronomio. ¿Por qué? ¿A causa de qué? A causa de esta nueva generación. Era una generación joven que no había visto mucho los milagros de Dios, no había visto tanto, ni había conocido a Dios tanto como sus padres lo habían hecho. Pero sin embargo, están ahí enfrente del río Jordán. La única división, la única barrera, obstáculo para entrar a la tierra prometida. Y cuando nosotros entendemos esta historia y este milagro tremendo del Señor, encontramos algunas particularidades que para la época eran llamativas, pero también yo encontré algunas enseñanzas prácticas para nuestra vida cristiana. Amén. Entonces quiero que nosotros veamos en las instrucciones que Dios le da a Josué de cómo tenían que cruzar el río Jordán. Allí hay también algunas enseñanzas para nuestra vida particular. Vamos a analizar el versículo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 3. Aquí encontramos la primera instrucción de cómo ellos tenían que atravesar ese río Jordán. Dice así: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que llevan el arca, vosotros saldréis de vuestro lugar, marcharéis en pos de ella. Esto es la primera instrucción que Dios le da al pueblo, le da a Josué, de cómo tenían que hacer. ¿Qué instrucción? La primera instrucción fue: pónganse detrás del arca. Las indicaciones fueron: cuando ustedes vean que los sacerdotes, los levitas que llevan el arca del pacto, y si hablamos del arca del pacto, la presencia visible de Dios. ¿Ha escuchado a gente que dice: yo si no lo veo, no lo creo? ¿No? Bueno, Israel tenía por qué creer, porque tenía el arca. Por eso la importancia cuando los filisteos le roban el arca a David. Era la presencia visible. Ellos sabían que Dios estaba con ellos porque veían el arca y entonces ellos decían: Dios está con nosotros. Nuestros enemigos van a ser derrotados porque ellos veían visible, la presencia visible de Dios. Entonces la instrucción que Dios le da a Josué: cuando ustedes vean que el arca marcha, dejen todo lo que están haciendo y pónganse en fila detrás del arca. Encontramos aquí que esta enseñanza es muy práctica para nuestra vida. Siempre Dios tiene que ir delante de nuestros asuntos. Cada vez que Dios va adelante de nuestros proyectos, cada vez que Dios va adelante de nuestra vida personal, entonces la bendición de Dios es asegurada. El arca tenía que ir delante, o sea, Dios iba delante de su pueblo. Es muy llamativo. Cualquier otro imperio, cualquier otro ejército no enviaría una simple caja con ángeles, con querubines, y que dentro estaba las tablas y estaba la vara reversida de Aarón y un pedazo de pan que era del maná. Era una locura para cualquier ejército, pero para Israel no.
porque simbolizaba la presencia visible de Dios. Dios iba delante de su pueblo. Hermanos, siempre que Dios va delante de nuestras vidas, siempre que Dios va delante de nuestra iglesia, entonces tenemos que estar seguros de que la bendición será completa. Amén. Siempre que Dios vaya delante de nosotros. Mire, en el año 1999, yo estaba allá en la iglesia del kilómetro 28 y Dios había puesto en mi corazón una carga terrible por entrar a estudiar al IBRP, al Instituto Bíblico Río de la Plata. Yo tenía ganas, yo entendí que Dios me estaba llamando, más de una vez Dios me dijo que tenía que estar en aquel lugar, me habló de mil maneras y yo seguí los pasos que tenía que seguir en fe. Dije, Señor, yo voy a entrar. Sabe que en diciembre, antes de junio del 99, en diciembre del 98, yo fui a buscar solicitudes de inscripción y en fe comencé a llenar estas solicitudes. Fui a mi pastor, le dije que iban a estudiar la palabra, me firmaron, tenía todo. Fueron pasando los meses, yo dije, desde aquí en adelante yo voy a trabajar y ahorrar dinero para pagar mis estudios, para pagar el seminario. Y saben que en ese tiempo me quedé sin trabajo, tenía un buen trabajo, me quedé sin trabajo, no había ingresos estables en mi familia, en mi casa. Fue pasando los meses y yo dije, Señor, esto ya es un sueño solamente, es un proyecto, pero me parece que va a tener que darse en otro tiempo, en otro momento. Y ¿saben qué? Pasó enero, febrero, marzo, yo tenía que entrar en junio, abril, mayo, y yo me acuerdo que a la gente que trabajaba con nosotros en los jóvenes los volvían locos. Yo les decía, yo voy a entrar al IBRP, ya les cansaba todo el tiempo, pero declarando en fe. Yo no tenía posibilidades de poder estar. Entonces fueron pasando los meses y me desanimé sinceramente. Yo ya, es más, fui a entregar todos los papeleríos, todo, pero no había dinero. Mi problema era el dinero y para Dios no era problema. Entonces cuando llegó un fin de semana, yo tenía que entrar, por ejemplo, un día lunes, un día sábado, después de la reunión de jóvenes, a mí me llamaron aparte los jóvenes y me dijeron, Claudio, vas a entrar al instituto, ya nos enteramos, el lunes entras al instituto bíblico. Y yo medio que me enojé con ellos, le dije, ¿cómo que voy a entrar al instituto si no tengo dinero? No pude pagar una sola cuota, había que ir pagando de antemano, no pude pagar nada y no creo que Dios no es este tiempo para mí. Y ellos se me reían en la cara. Yo digo, ¿esto qué les pasa? Me dice, Claudio, te estuvimos pagando las cuotas del instituto desde enero hasta ahora, hasta junio. Así que enseguida trajo una lista y me dijo, ¿qué shampoo te gusta? ¿Qué jabón usás? ¿Qué esto, qué el otro? Y hermano, una lista larga. Yo el día lunes estaba armando el bolso y me fui. Todo porque Dios iba adelante. Todo porque el Señor iba haciendo las cosas que Él quería hacer. Hermanos, ¿cuántas veces nuestros planes se frustran porque nosotros queremos lograr algo en nuestras fuerzas, en nuestros propósitos, en nuestras voluntades? Y nosotros vamos delante de la circunstancia, nosotros queremos resolver, pero Dios dice, déjame que yo vaya adelante. El arca tenía que ir delante. Y Josué le dijo al pueblo, dejen todo. Cuando vean el arca, dejen todo y pónganse en fila, pónganse detrás del arca. Hermanos, qué hermosa enseñanza. Cuando Dios está delante, las cosas se solucionan y todo va a funcionar de la mejor manera. Amén. El versículo número 4, la palabra nos da un detalle muy, muy singular. Dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Acá encontramos a un Dios que va guiando al pueblo. Le dice, ustedes nunca pasaron por acá. Yo les voy a mostrar el camino que deben andar. Dios de la misma manera, ¿no? A nosotros nos dice, yo te mostraré el camino en que debes andar. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, y ahora por dónde agarro? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo me manejo? ¿Qué le digo? ¿Cómo soluciono las cuestiones?
Dios estaba guiando a su pueblo. La particularidad, la singularidad está en la parte final del versículo 4. Dice, pero entre vosotros y ella, habla del arca del pacto, haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y esto es muy llamativo. Cuando habla de 2000 codos, de 930 metros aproximadamente. Estamos hablando de casi unas 10 cuadras, ¿verdad? Si estamos hablando de cuadras de 100 metros, casi 1000 metros. O sea, una distancia de 10 cuadras. Esto un poco también a nosotros hoy nos enseña, y para el pueblo también tenía una enseñanza muy particular, porque el arca representaba la misma gloria de Dios, la misma presencia de Dios. La enseñanza para el pueblo de Israel es que Dios está entre ustedes, Dios va delante de ustedes, Él les está guiando, pero no se olviden de que Él es santo. No se olviden de que Él es misericordioso, pero que también es fuego consumidor. O sea, no se olviden de que hay gracia plena de Dios, pero que también Dios condena el pecado. Esa distancia de las 10 cuadras, de los 1000 metros, un poco nos enseñan esto, de que Dios es un Dios santo y 3 veces santo. Hermanos, y veo que muchas veces hay mucha gente que toman la gracia de Dios como lugar de liviandad. Como decir, bueno, yo todavía no me convierto del todo, no me consagro de todo al Señor. Total, va a llegar su momento que lo voy a hacer. Y la palabra del Señor nos amonesta en todo tiempo, en todo momento, a que nosotros, si hay un llamado de Dios a santificarnos, hay un llamado de Dios a consagrarnos, hay un llamado de Dios a estar nosotros alertas de que tenemos que vivir una vida como Dios nos manda a vivir. No podemos darnos el lujo de decirle a la gracia que Dios nos ha entregado que, bueno, está bien, total, luego su sangre me limpia de todo pecado y yo vivo como yo quiero vivir. Hermanos, no podemos vivir una vida como nosotros queremos vivir. Nosotros hemos nacido para vivir según la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando las tentaciones del enemigo, cuando las tentaciones del diablo, apartarnos de la voluntad del Señor son muchas, nosotros tenemos que volver nuestro rostro al Señor y tenemos que decirle, Padre, ayúdame a recordar, he nacido para vivir solo en santidad, para tu gloria. Es interesante la distancia que le enseñaba al pueblo, Él está ahí, no se acerquen. ¿Se acuerdan en varias oportunidades cuando recupera David el arca después de haber robado los filisteos el arca y recupera y está llevando el arca hacia Jerusalén? Dice que uno de los levitas que llevaba el arca sin querer, queriendo, como dice el chavo, tocó el arca y dice que fue fulminado por la misma gloria, la presencia de Dios. Eso también fue algo muy cruento. Como si era su hijo, era parte de su pueblo, ¿cómo pudo haberlo matado? Fue una gran enseñanza para su pueblo. Hay distancia, había distancia. Nadie podía tocar el arca que no fuere específico en ese ministerio, que no fuera un levita, que no fuera alguien consagrado para esa tarea. ¿Te imaginas los sacerdotes? Una vez al año, Israel tenía 2 sacerdotes. Uno que era el sacerdote común, que en el tabernáculo, en el templo, recibía las ofrendas de todo el pueblo a diario y ofrecía holocaustos, sacrificio para perdón de los pecados. Pero luego había otro sacerdote que se llamaba el sumo sacerdote, que era en categoría un sacerdote más alto, más grande. Y ese sumo sacerdote tenía una tarea muy específica solo una vez al año. Y era de entrar en el lugar santísimo dentro del tabernáculo. La separación era el lugar santo y el lugar santísimo, donde ahí estaba el arca también del pacto, y presentar un sacrificio para toda la nación, para todo el pueblo judío. En las vestiduras tenía unas campanitas, entonces cuando el sumo sacerdote tenía que entrar libre de pecado, cuando escuchaban el ruido de las campanillas, decían, vamos Israel, que nuestro pecado va a ser redimido, vamos, pero cuando dejaban de escuchar las campanitas es porque
Este año nuestros pecados no fueron perdonados. Mire la dificultad que había, ¿no? Y la santidad y la pureza que tenía que tener este sumo sacerdote. Si un sumo sacerdote estaba en pecado, caía muerto por la presencia de Dios. Entonces, esta era la distancia y la importancia que tenía el arca del pacto y de no tocar la misma presencia de Dios. Hermanos, Dios nos habla también y nos enseña, es que Él es misericordioso, pero también Él es fuego consumidor. Entonces, siempre sepamos esto. El versículo 5 también nos trae una enseñanza muy interesante. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuántos creen que Dios hará maravillas entre nosotros? Amén. ¿Lo podés creer para tu vida, para tu familia? Yo lo creo para mi vida, para mi familia. Declaro que la vida de mis hijos, ¿no? El día de mañana ellos serán siervos de Dios, hombres ungidos por el Señor. Declaramos para nuestros hijos eso. Amén, hermanos. Declaremos eso. Confesemos. El Señor hará maravillas. ¿Qué es una maravilla? Una maravilla es algo destacado, algo imponente, algo más allá de lo natural, es algo sobrenatural. Pero presta atención en ese versículo, la tercera enseñanza, porque este es un mandamiento también seguido de una promesa. ¿Cuál es el mandamiento? Santificaos, santificaos. Josué le dijo al pueblo, todo el mundo a santificarse, porque mañana el Señor hará grandes maravillas. La tercera enseñanza del mandamiento seguida con promesa es purifíquense, mañana el Señor hará grandes cosas. Y otra vez volvemos a hablar acerca de lo que era la purificación para Israel. Israel tenía ciertos ritos, Israel tenía ciertos animales de los cuales no podía comer. Israel tenía que hacer ciertas cosas que eran en sí un modelo de lo que iba a venir. Y que Josué le decía a ustedes: purifíquense, límpiense, en otras palabras, prepárense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas. Entonces podemos decir, ¿qué relación existe entre la consagración, la santificación y experimentar las maravillas de Dios? ¿Qué relación hay? Y es mucha, hermanos. Más de una vez me pregunté, y voy a contarle un testimonio. Más de una vez veía en el seminario a algunos de mis compañeros de que no tenían un testimonio intachable. No cumplían con todas las ordenanzas que el instituto nos daba, que teníamos que cumplir. En otras palabras, la bicicleteaban y trataban de vivir como ellos querían. Y en los cultos, en los devocionales, algunos de ellos subir y tocar el piano o cantar, y la misma presencia de Dios descendía y nos tocaba a todos. Y yo me golpeaba la cabeza contra la pared y no entendía. Y me enojé con Dios muchas veces y le dije: Señor, ¿cómo es esto? Yo me esfuerzo para buscar tu presencia cada mañana, ellos se quedan dormidos y se levantan a la hora que quieren. Yo cumplo con los reglamentos del instituto y ellos, en vez de hacer sus tareas, están jugando al ping-pong. Y me crucé de brazos con Dios y le dije: ¿cómo es el tema? Y ahí yo comprendí que ahí estaban los beneficios de Dios, de la relación que tiene con la consagración, porque a veces como Habacuc nos agarra esa: Señor, ¿y por qué prosperan los injustos, los malvados? Y yo soy tu hijo y vivo a pata. Y estos tienen tremendos autos y le va bien la vida aparentemente, y yo no tengo nada, ¿no? Pero cuando nosotros nos consagramos y nos santificamos y nos purificamos, la palabra era purifíquense, mañana el Señor hará grandes cosas. Esa bendición final, esa promesa es para nosotros esta mañana también. Sigan purificándose, sigamos santificándonos, sigamos buscando al Señor, porque mañana el Señor hará grandes cosas. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Ponete de pie. El Señor hará grandes cosas. Entonces, pongámonos detrás del Señor.
detrás del arca tenía que ir el pueblo. No nos olvidemos de que Él es justo, santo, poderoso, pero que también es fuego consumidor. Sepamos a quién servimos y cumplamos con el mandamiento de seguir en santidad, y allí estará la bendición del Señor. Miren, estas instrucciones nos han traído estas enseñanzas esta mañana. Amén. ¿Cuál es tu Jordán? ¿Dónde está la tierra prometida que el Señor te ha llamado, te ha dicho? ¿Dónde está? Quizás estás al borde. Es interesante. Otro día hablaremos más. Dice que cuando solo la planta de los pies tocara el agua, se iba a dividir. Yo no entendía que las aguas de arriba se iban a detener en un montón. Específicamente se iba a hacer un gran abanico y ellos iban a pasar en seco. Esto también es una locura. ¿Cómo que van a pasar en seco si cuando vos mojás algo, hay un charco o en la zanja, aunque retires el agua queda barro, queda mojado? O sea, y dice que se dividió y pasaron en seco. O sea que no solo se dividió, el milagro es más grande de lo que creemos, sino que se secó la tierra. Es impresionante porque imagínense en una laguna, el lodo al pisar uno se podía hundir, pero no, pasaron en seco. Es gigante el milagro, es hermoso. Este es nuestro Dios. ¿Cuál es el Jordán que tenés que atravesar? Hacelo siguiendo estas instrucciones que Dios también le da a Josué. Deja que el Señor vaya adelante, déjalo que Él te guíe, que Él le encamine todas las cosas. A veces queremos correr como Fórmula 1, ¿no? Y el Señor te dice, pará, loco, pará, loca, en el sentido bueno de la palabra. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo querés ir adelante? ¿Cómo? Pará. Y el Señor, baja un cambio, como diríamos en castellano, ¿no? Para que yo tengo que ir adelante, yo tengo que guiar. ¿Cuántas veces nosotros, y yo personalmente, más de una vez, la señora me dijo, loquito, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué querés ir adelante vos? Si te vas a cansar, te vas a agotar, no tenés la solución a todos los problemas. Amén.